Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Samuel Espinosa, soy geólogo de la Universidad Andrés Bello y en esta ocasión vengo a enseñar, digamos, lo básico acerca de la programación de datos geoquímicos en roca total, con el objetivo de generar posteriores diagramas geoquímicos, valga la redundancia. Bueno, a modo de introducción, mi objetivo general en este tutorial es que la persona que vea esto se introduzca un poco a este tipo de lenguaje, ya que es uno de los más utilizados en los últimos años en la creación de modelos matemáticos, software y varios diagramas también, y gráficos. ¿Por qué utilizar Python y no utilizar Microsoft Excel como se ha hecho en los años anteriores? Básicamente, Python permite trabajar con una gran cantidad de datos y una gran cantidad de herramientas de datos que se llaman Data Science, que veremos más adelante. Bueno, teniendo en consideración lo que dije anteriormente, el primer paso eh, vendría siendo la construcción de esta base de datos que yo utilicé como ejemplo, la carta Arica del autor García y colaboradores, del año 2004, en donde extraje algunos datos geoquímicos referentes a las unidades del Mioceno. Como pueden ver acá, está la carta y algunos datos geoquímicos aparecen de la siguiente forma. Por ejemplo, acá tenemos los intrusivos de Utah, pero yo utilicé la unidad volcánica. Acá tenemos de la formación Oxide y aparecen en este formato. Aparecen en filas, pero nosotros las vamos a utilizar en columnas. Así que el formato en el cual van a estar escritos estos datos geoquímicos va a ser esta. Entonces, en la primera fila van a ir escritas los conceptos de los datos que vendrían siendo ya sea muestra, litología, tipo roca, unidad, código y los principales óxidos que es lo que nos interesa a nosotros, en donde se excluyen los volátiles que vendrían siendo LOI. El segundo paso vendría siendo descargar Spider. ¿Qué es Spider? Básicamente Spider es un entorno digital que reconoce el lenguaje de programación Python. ¿Cuál es la ventaja de Spider y de algunos entornos similares? Es que viene incorporado con una serie de herramientas de ciencia de datos, por lo cual no es necesario realizar ningún proceso adicional. Esta se puede descargar a través de esta página que se llama Anaconda, que incluye varios paquetes y herramientas de datos. Acá yo dejo un tutorial en cómo se puede llevar a cabo esta descarga y la forma de instalarse también. Para ello vamos a la página, se carga y automáticamente me da la opción para descargar. Y no solo eso, sino que también reconoce mi sistema operativo, que es 64 bits, en mi caso, de Windows. En su caso, si es Mac, también está esa opción y la aprieta a descargar. Una vez que se aprieta, se empieza a descargar, pero yo lo voy a cancelar, ya que lo tengo descargado. Una vez que se descarga, se sigue una serie de pasos
que aparece en el tutorial y se da a iniciar Spider. Bueno, teniendo instalado Anaconda, en la carpeta en la cual se guardó, se puede encontrar este launcher para Spider y se da a iniciar. Doble clic y se va a demorar un poco en cargar. Está cargando. Es el símbolo. Y como pueden ver, automáticamente me carga algunos códigos que yo dejé guardados en los que estaba trabajando, ya que se guarda automáticamente. Entonces, a modo de introducción, eh, este va a ser el primer paso. Bueno, como segundo paso, eh, vendría siendo la importación de las librerías. Una librería básicamente contiene una serie de herramientas de ciencia de datos, como por ejemplo lo es Matplotlib, que su función es generar o visualizar una gran cantidad de gráficos, ya sean eh, histogramas, curvas o gráficos unidimensionales. Pandas, por otra parte, permite trabajar con series de datos que vendría siendo la lectura de archivos Excel, más que nada. Por otra parte, NumPy de alguna forma permite el intercambio de series de datos entre diferentes algoritmos que tiene como finalidad globalizar esta base de datos. Bueno, teniendo eso en consideración, vamos a comenzar a escribir nuestro código y vamos a escribir el código gato y el nombre lo vamos a poner de prueba, algoritmo de prueba. En este caso vamos a hacer un diagrama TAS para la clasificación composicional de las rocas. ¿Por qué se coloca un gato encima? Porque si no estuviera, me lo leería como variable, y como esta variable no tiene una definición como tal, me arrojaría un error. Que si yo lo saco, me arroja un error automáticamente, que vendría siendo este X, que significa sintaxis error. Control Z, volvimos como estábamos. Y el primer paso, gato, el primer paso vendría siendo la importación de las librerías. Ya. Luego vamos a seguir acá escribiendo import. Vamos a colocar import pandas as pd. Bueno, y aquí subí una serie de herramientas en donde ya expliqué para qué servía Matplotlib, que es para visualizar
estos datos, ya sea en línea o punto. Os no mencioné para qué sirve. Esta herramienta es netamente para darle un directorio de guardado al archivo que se va a exportar. NumPy, eh, como ya expliqué, es para leer esta serie de datos desde el archivo Excel. Bueno, ese vendría siendo el paso 1. Paso 2, perdón. Como paso 3, vendría siendo crear el formato de salida del gráfico o de la figura. Para ello, volvemos al Spider y vamos a colocar, yo copio aquí, paso 2.1, le voy a poner yo. Y le voy a poner formato de salida de gráfico. Para ello vamos a escribir, se me fue a mencionar anteriormente que si yo no coloco el carácter gato al comienzo del código, me lo va a leer como variable o como dato. Y me va a aparecer un error, que en este caso vendría siendo este, sí, invalid syntax, que es sintaxis error. Entonces lo vuelvo a colocar, control Z y listo. Lo otro que se me fue a mencionar también es que estas librerías obviamente van a aparecer en amarillo, ya que no se están utilizando. Eso significa este triángulo en amarillo. Algunas se van a mantener una vez que finalicemos el código, ya que tampoco lo vamos a utilizar, así que no se espanten. Volviendo, colocamos la variable formato, me arroja un error, obviamente, colocamos igual y colocamos este carácter. Agregamos comillas, 1, 2 puntos, y vamos a escribir PNG, que es un formato de salida para una imagen. Y vamos a colocar nuevamente comillas, 2, comillas nuevamente, PDF, que es justamente para el lenguaje, para el formato PDF, perdón. Enseguida vamos a colocar la abreviatura FMT, al igual que lo hicimos en la librería, con comillas, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo escriba 1, me va a arrojar una imagen en PNG, y cuando escriba 2, me va a arrojar un archivo PDF. Eso más que nada. Bueno, algunas acotaciones hasta ahora vendría siendo las comillas. En Python en particular, no sé si en otro lenguaje de programación, las comillas dobles o simples, que vendrían siendo estas, son iguales. Es decir, el lenguaje me la lee de la misma forma si la escriba simple o doble. Eso. Volviendo, el segundo subpaso del paso 3 vendría siendo dar simbología y colores. Para ello, acá yo adjunté en la presentación los tipos de marcadores, cómo se escriben, los caracteres y los colores. Para ello vamos a volver al Spider. Vamos con paso 2.2, que vendría siendo la simbologías y colores. Para ello vamos a escribir dos variables. Una va a ser para el color y otra va a ser para los marcadores. Y la que siempre utilizo para los marcadores es markers-unidad, que es un término que yo solamente le designo, y le coloco este carácter al igual que en el formato
De la misma forma, para los colores, hago la misma abreviatura y el mismo carácter. Ahora, volvemos a nuestra base de datos y hay que elegir qué factor va a ser la categorización. En mi caso, yo quiero categorizar los datos mediante el código de las formaciones. Para esto, tengo que reconocer cuántos códigos hay. En este caso yo los copio y los pego. Y elimino los que están repetidos. MMB. Creo que se repite está ahí. MSB. LV. IPV. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, de la misma manera que en el formato, comenzamos con comillas, colocamos el código en cómo se lee en el Excel, dos puntos, comilla nuevamente y coma. Aplicamos este mismo proceso a todos los códigos de las formaciones. Punto MMB, coma, LB, dos puntos, coma, y PB. Eso es. Ahora, para no hacer la misma pega dos veces, copiamos esto que se encuentra en los marcadores y le usamos los colores. Ahora hay que darle una definición a estos cada uno. Como yo quiero que sean solamente círculos, les voy a colocar una O en los marcadores. Listo. Ahora, en el caso de los colores, vamos a volver a la presentación. Acá se escribe el código en inglés. Estos son todos los códigos con sus respectivos colores. De la misma forma, yo utilicé el círculo para denotar un círculo, valga la redundancia, el tipo de marcador. Ustedes pueden ocupar los marcadores que quieran. Puede ser un triángulo, un cuadrado, que significa S, square, una cruz. Pero volviendo a los colores, podemos ocupar los genéricos, que es solamente escribir el nombre en inglés. Coloco acá green, verde, blue, yellow, brown, rojo, y acá voy a colocar un color a elección. Podría ser el purple, morado. Además, voy a colocar una variable que me va a permitir dar un mismo tamaño a todos mis marcadores. Para esto yo lo denoto marker-size graph.
y le voy a dar un tamaño que es el número 70. Ese vendría siendo el paso 3. Ya, a partir de este punto no vamos a utilizar más presentación, únicamente vamos a trabajar en Spider. Y el paso 3 en Spider vendría siendo la selección de los datos. Entonces acá coloco selección de datos y como primera variable que vamos a leer, perdón, primer dato, vendría siendo el Excel. Para ello yo escribo una variable que se llame XL, en este caso, y ahora se van a acordar de que nosotros escribimos PD para dar la abreviatura a pandas. ¿Para qué? Para que me pueda leer el archivo Excel. Y acá me aparece la herramienta Excel File. Excel File, paréntesis, comillas, y tenemos que ir eh, a la carpeta en donde está guardada nuestra base de datos. Entonces, para que no hayan errores, copiamos y pegamos el nombre del archivo tal cual como está y le damos una terminación que vendría siendo la salida de este archivo, que es XLSX. Ahora, eso es para leer el Excel como tal. Ahora creo que me lea la información en donde está esto. Para ello escribo data. Comenzamos con el archivo que vendría siendo el Excel. Punto. El parse que vendría siendo los pares de columna. Vamos a decir que comience en el 0, 0, los pares de columnas que estén en el rango, paréntesis, de 0 hasta donde termina esto. Yo generalmente le coloco un número grande para asegurarme de que me lea todos los datos. Por ejemplo, le coloco 130. Ya, cierro el paréntesis. Voy a repetir eso. Cierro el paréntesis. Y además le digo que me lea o me reconozca valores nulos. Para ello escribo NA-values es igual a corchete n punto d punto. Acá hay un espacio, por si acaso. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hay ciertos datos en la base de datos, valga la redundancia, en que no hay información. Entonces yo quiero que Python me lea esos valores como nulos, es decir, que no los plotee. Por ejemplo acá, si bien no se encuentran, fueron escritos de esta forma, entonces se tiene que respetar el mismo nombre. Teniendo eso, procedemos a escribir el resto de la variable. ¿Cómo se hace esto? Volvemos a nuestra base de datos y copiamos la primera fila. La primera fila hasta el total. Entonces acá vamos separando. Esta es la parte más tediosa para trabajar con Python. Una vez que ya tengamos esta parte lista, es netamente copiar y pegar.
Listo. Ahora, como yo ya coloqué el nombre de las primeras columnas, que estaban inicialmente en una fila todas, yo voy a leer la información. Para esto yo escribí la variable data, que me lea en el fondo la columna, la información de la columna. Entonces yo escribo primero data, corchete, comillas, y el nombre en cómo se encuentra en el Excel. En este caso yo digo que me lo lea tal cual está, sin cambiarle nada. Para ello solamente escribo el número. Si yo quisiera cambiar el nombre, este carácter que se encuentra dentro de las comillas tiene que estar igual en cómo se encuentra en el Excel. Y bueno, haciendo eso, yo ya puedo eh, abreviar el nombre del cómo se encuentra en el Excel. Es decir, si en el Excel dice muestra, yo podría abreviar con un MTA. Y estaría bueno. Pero como yo quiero repetir el mismo nombre, lo dejo tal cual como está. Luego, se repite el mismo proceso. En este caso, copy pego con las comillas. Y voy a repetir esto mismo para el resto de las variables. Abajo. Y estaríamos. Entonces, copy pego. Litología. Tipo de roca. Unidad. Listo. Ahora me arroja un error. ¿Por qué? Primero hay que revisar el nombre. Acá va a verse tipo roca. Vamos a nuestra base de datos. Y dice con guión bajos. Entonces yo copio y pego y se debería corregir. Corrijo acá y corrijo acá. Y el error se corrigió. Ese vendría siendo el paso 3. Se me fue a mencionar que en este caso vamos a eliminar algunos datos, como lo son el óxido ferroso y el férrico. En este caso ya que han sido calculados previamente en una forma total, que vendría siendo el óxido ferroso total, que es este. De la misma forma, para el sílice que se utiliza en el TAS, que denotado con la letra N, también se va a eliminar. Continuando con el paso 4, vendría siendo la selección de la variable. Para ello copiamos todos los óxidos del sílice hasta el potasio, perdón, el fósforo, y se pegan. Ahora, ya que estos óxidos van a tener nuevos valores, ya que se le va a realizar una normalización, eliminando los volátiles, vamos a colocar como término al final de este una N, denotando normalizado. Entonces copiamos y pegamos en cada uno.
vamos a escribir igual a corchete. ¿Por qué? ¿Por qué vacío? Porque este valor se le va a hacer una fórmula. Esta variable se le va a aplicar una fórmula, la cual va a tomar un valor. Entonces ese vendría siendo el paso 4. Bueno, el paso 5 vendría siendo la normalización a base anhidra de los óxidos mayores. Para ello vamos a formar un bucle que básicamente consta en una operación matemática que se basa en repetir una misma acción para las diferentes variables que vayamos a escoger. Para ello vamos a escribir for, por ejemplo, f para f en un rango, una range, paréntesis, large len, que vendría siendo el largo de la variable que vayamos a tomar, perdón. En este caso el total, y cerramos con dos puntos. Abajo, como pueden ver, automáticamente se me salta un espacio. Esto netamente porque cuando se escribe el lenguaje de programación se tiene que seguir una jerarquía, que vendría siendo un orden, en este caso. Acá por defecto me toma un espacio de indentación, que vendría siendo la tecla que se encuentra arriba del bloc mayúscula con las dos flechas, que vendrían siendo 4 espacios si no me equivoco. Yo escribo, borro el espacio por defecto y aprieto las dos flechas y quería arrojarme a la misma altura que se encontró antes. Bueno, siguiendo eso yo escribo un if que vendría siendo un condicional si cnp, es decir, si me lee con la herramienta numpy is none, es decir, el sílice corchete f paréntesis que sea false. Me faltó una mayúscula. Ahí sí. Bueno, resumiendo acá, lo que yo quiero hacer es que me tome o lea la columna del sílice, en este caso, pero que después ese valor me lo anote como falso. Es decir, que no pelotee este dato, que me pelotee el dato que voy a calcular, el normalizado. Este es el no normalizado. Entonces esta acción tengo que repetirla con todos los óxidos mayores, incluyendo los volátiles. Bueno, acá ya anoté todos los óxidos, incluyendo los volátiles, los LOI y el total. Ya. Una vez que haga eso, eh, aprieto un Enter y debo comenzar a escribir las variables que seleccionamos para la normalización. En este caso vendría siendo el sílice normalizado. Vamos a escribir un punto, la función append, que vendría siendo anotar, entre paréntesis, el sílice, corchete, el carácter que ocupamos en esta sigla que vendría siendo el F,
por 100. Y acá hace la normalización. Nuevamente el F más, entre paréntesis, acá lo que queremos hacer es una resta, pero se debe escribir un menos 1. Menos 1 multiplicado por el LOI. El LOI de F, entre paréntesis, F. Eso es. Acá me faltó un paréntesis. Y estaríamos. Esta acción se tiene que repetir con todos los óxidos hasta el fósforo. Acá reemplazo un par de cosas. Listo. Y hay un error que vendría siendo este, porque sale escrito como total. Entonces, como ya escribí todo con minúscula, lo más conveniente sería cambiar el nombre de la variable. Cambiar solamente la T mayúscula por una minúscula. Y se solucionaría el error. Ahora vamos a escribir abajo, a la misma altura o la misma jerarquía que el if, un else, que vendría siendo también. Sí. Eh, sí. Si el óxido, en este caso el normalizado del sílice, se anote append, paréntesis, corchete F. Repetimos esto mismo para todos los óxidos. Bueno, en este caso lo único que hice fue copiar y pegar el nombre del óxido y le agregué la terminación append, la herramienta que sirve para anotar estos valores. Coloco el paréntesis. En este caso solamente voy a copiar la función con el F. Y antes de esto voy a agregarle el nombre del óxido, pero sin normalizar. Voy a copiar y pegar esto.
Y con eso estaríamos. Acá me arroja un error que vendría siendo que hay un F de más, puede ser. Bueno, el error que yo tenía era simplemente que existía un paréntesis de más después del total. Entonces solamente borramos el paréntesis que se encuentra cerrando al total y se soluciona el error. Eso vendría siendo el paso 5, que corresponde a la normalización a base negra de los óxidos mayores, en donde se eliminan los volátiles y así obtenemos el 100%. Bueno, continuando a un paso 5.1, por decirlo así, vendría siendo generar la variable álcalis, ya que la variable álcalis nos sirve para clasificar composicionalmente en el diagrama TAS la roca volcánica, en este caso. Para ello, vamos a crear una nueva variable en el paso 4, de la misma manera, con corchetes. Corchetes, simplemente copiar y pegar. Y de la misma forma que en el paso 5, vamos a generar un bucle para la variable álcalis, de que ésta va a tomar un valor en función de la función matemática, valga la redundancia. Para ello, de la misma forma, vamos a escribir un for y escogemos una letra cualquiera, por ejemplo la R, in range, en el rango que se encuentre ya de el largo, len. En este caso vamos a tomar la variable del sílice, en este caso el normalizado, que es el nuevo valor que vamos a obtener, dos puntos, se hace el espacio de indentación y colocamos el nombre de la variable que vamos a trabajar, que en este caso es álcalis. Punto append. Append, cerramos paréntesis, y si recordamos bien, los álcalis corresponden a la suma de el óxido de sodio más el óxido de potasio. Para ello vamos a escribir los valores que están normalizados. Normalizados, corchete, corchete de la letra que estamos ocupando. Si usted coloca otra letra, le va a arrojar un error. Así que vamos a respetar la misma, que es la R. R más el potasio normalizado con la misma letra. Y ya estaríamos con el paso 5.1. Ahora, ¿por qué no me reconoce esta variable? Porque me falta un 2 aquí. Bueno, son errores que van saliendo y esa es la facilidad de Spider, a diferencia del Python convencional, que te dice en qué lugar te estás equivocando. Ahora vamos a proceder con la creación de la figura, que vendría siendo el paso número 6. Para ello vamos a escribir fig, que vendría siendo el nombre de la figura. Vamos a escribir plt.figure, paréntesis, comillas. Vamos a escribir el nombre de la figura, que en este caso es el diagrama TAS, y lo puse. Pueden colocar cualquiera. Vamos a escribir fig.figSide es igual a 9.7,
¿Qué quiere decir esto? Que este carácter me va a dar el tamaño de la figura. Yo quiero que en el eje X tenga un tamaño 9 y en el eje Y tenga un tamaño 7. Por lo que aproximadamente este va a ser un rectángulo. Si yo quisiera algo cuadrado, ambas coordenadas tendría que tener el mismo valor. De la misma forma, si quiero exagerar algo en la vertical, el eje Y debería ser mayor al X, y si quiero algo en la horizontal, el eje X debería ser mucho mayor al eje Y. Bueno, continuando con eso, vamos a colocar face color, que va a ser igual al color de fondo, creo. En este caso yo quiero que sea blanco, coloco white, y voy a colocar el frameon igual true, que creo que esto es el borde, si no me equivoco. Bueno, abajo voy a escribir AX, que vendría siendo el ploteo de los ejes, de, de los puntos que quiero imprimir en la figura. Y coloco subplot entre paréntesis. Entonces acá lo que yo quiero decir es que todos los valores que yo subplotee en el fondo se impriman en la misma figura. Entonces ahora vendría siendo el momento de generar los campos divisorios de la figura del diagrama TAS. En mi caso, yo utilicé el libro Rawlinson del año 93, la página 51, en donde acá se denotan los campos divisorios. ¿Ya? Para ello yo ya tengo escrito estos campos y de igual manera voy a subir el código para que se practique. Bueno, volviendo al Spider, vamos a empezar escribiendo los campos divisorios. Para ello, vamos a colocar plt.plot, paréntesis, y en este caso yo copié y pegué solamente los campos divisorios, que en este caso este sería el eje X y este sería el eje Y. Y vamos a escribir line style. Vamos a borrar un paréntesis. Ese. Obviamente me arroja error porque no está cerrado, pero tranquilidad. Vamos a escribir line style, que es línea, estilo línea. En este caso yo quiero que sea normal. Abrimos comillas y solamente colocamos un guión. Hay diferentes estilos de líneas y estos los pueden encontrar en Google. Hay una página que se llama Overstack, que aparecen todos los tipos de caracteres para Python en general. Eh, Luego vamos a colocar el color. En este caso lo voy a dejar a elección. Podría ser un gris, lo pongo gray. Y vamos a colocar el carácter sorter igual a 0. Eso sería. Entonces se borra el error. Este mismo proceso se tiene que repetir para todos los campos divisorios en el diagrama TAS. Ahí yo ya escribí todos los campos correspondientes a la división composicional. Faltaría la curva divisoria, que daría de alguna forma la serie, ya sea calcoalcalina o subalcalina. Entonces yo voy a escribir acá curva de subdivisión, y este autor se llama Irving y Baragar del 71.
Para ello, de la misma forma que en los campos divisorios, colocamos plt.plot, paréntesis, y yo ya copié y pegué los puntos. En este caso son estos. Borro un paréntesis. Y de la misma forma, copiamos todo esto. Copiar, pegar. Y estaríamos. Eso por un lado. Ahora vamos a darle etiqueta a los ejes. Para ello, vamos a escribir etiqueta de ejes. Vamos a escribir plt.x label, que vendría siendo la etiqueta para el eje X. Vamos a escribir un paréntesis. Y en este caso, en el eje X va el sílice. Acá paréntesis nuevamente, y esto va a medir un porcentaje en peso. ¿Ya? Y el color que yo le voy a dar acá va a ser el mismo en este caso. Se puede cambiar también. De la misma forma, se hace para el eje Y, solamente cambiamos la X por el Y, y acá va medido en la suma del potasio más el sodio, que en este caso vendría siendo esto. Lo voy a copiar y pegar y lo voy a modificar un poco. Vamos a borrar el R, eso, y estaríamos. Ahora faltaría dar algunos detalles, ya que estos dos van en subíndices. Para ello existe una herramienta que vendrían siendo los signos pesos. Me explico. Antes del carácter que se quiera hacer el subíndice, se debe colocar un signo peso, un guión bajo, y se cierra con un signo peso. De esa forma denotamos que sea un subíndice. Entonces repetimos para el potasio y lo mismo para el sílice. Y ahí estaríamos. Ahora tenemos que seguir con la etiqueta de los diagramas. Ahora vendría darle la etiqueta a estos campos divisorios en el diagrama. Etiquetas de campos del diagrama. Este es Irving. Para ello solamente vamos a escribir plt.text, que vendría siendo pegar un texto encima de la figura. Vamos con un paréntesis y esto ya vendría siendo a juicio propio. Yo quiero que en el eje X se encuentre en el punto 54,5 y en el eje Y 3,5. Esto ya yo lo he hecho varias veces y ya me sé estos valores de memoria. En este caso va la andesita, comillas, la andesita basáltica. Ya, coma. Yo creo que
Esto es un ajuste para el eje de la horizontal, que se llama horizontal alignment. Y le voy a decir que menos que esté centrado el nombre. De la misma forma, en la vertical, voy a copiar y pegar este vertical alignment se encuentre en la parte superior. Top. Eso significa, podría ser center de la misma forma o podría ser down, abajo. Luego vamos a darle el tamaño de este texto. Para ello escribimos font size es igual a, en este caso, yo quiero un tamaño 10. Vamos a escribir sorter igual a 1 para que se distinga el ploteo de datos. Y el color, que también va a ser gray, color gris. Ya. Este mismo proceso se tiene que repetir con todos los campos, ya sea andesita basáltica, andesita, dacitas y finalmente riolita. Bueno, y acá yo ya anoté todos los puntos en los cuales van a ir la etiqueta de los campos, como mencioné anteriormente, ya sean andesita, dacita, riolítica y otras series en donde están las traquitas. Bueno, continuando con eso, vendría uno de los pasos finales, que vendría siendo el ploteo de datos. Ploteo de datos. Para ello, vamos a generar un bucle. Si se recuerdan, un bucle empieza con for. For, una letra en este caso, para que sea distinto, va a escribir a, in, en, range, en el rango, que se encuentre en el largo de la columna. En este caso yo voy a elegir el largo del sílice. El sílice, cierro dos puntos, el espacio de indentación, el condicional if, y le voy a agregar una condicional, que en este caso yo quiero que solamente me tome todos los valores del potasio, en este caso el A, que sean mayores a 0. Esto con el fin de evitar posibles errores, ya que algunas muestras pueden presentar valores de esta magnitud. Luego escribimos un enter, se genera otro espacio de indentación y se va generando esta jerarquía, que vendría siendo un orden. Escribimos plt y en este caso, como queremos puntos, escribimos scatter. Y comenzamos con los con el eje X. En este caso vendría siendo el sílice normalizado. Perdón, faltó el A. Y en el eje Y vendría la variable álcalis. Perdón. La variable álcalis. Seguido de el color. Perdón, el S, que vendría siendo el tamaño, que su letra lo dice size. Para ello se recuerdan que inicialmente nosotros
creamos una variable que nos denotara un tamaño que vendría siendo markers size graph. Para ello copiamos y pegamos. De esta manera no tengo que ir atributo por atributo dándole tamaño, como en el caso del texto, como lo hicimos. Si yo quisiera cambiar el tamaño de todos los puntos del ploteo, solamente voy a la variable markers size graph y le asigno otro tamaño. Luego vendría el color, que en este caso vamos a utilizar la variable que también creamos en un inicio, que vendría siendo colores-unidad. Copiamos color-unidad, vamos a escribir corchete, y acá vamos a escribir la palabra código, ya que en esa columna es en donde se va a reconocer estos caracteres, estos códigos, por decirlo así. ¿Ya? Y código lo escribí de esta forma, tal cual. Código. Nuevamente escribimos corchete y la letra que dibujamos, que es la A. Bueno, vamos a escribir line width. Vamos a borrar esto. Y yo le voy a colocar 0. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo le quiero sacar el contorno a mis puntos. Solamente quiero que se vea el color. Si yo quisiera un contorno, podría ir jugando con valores que sean mayores a 0. Usualmente yo no lo ocupo. Vamos a colocar each color igual a k y sorter igual a 2. Cerramos. Y ya estaríamos con el ploteo de datos casi listo. Bueno, y ahora faltaría darle los límites a este gráfico. Para ello seleccionamos Enter. Perdón, no reconoció. Ahí sí. Y borramos el espacio de indentación, ya que nos va dentro del mismo bucle. Entonces, volvemos a la jerarquía original. Y vamos a escribir límites de gráficos. Entonces, escribimos plt plot en el eje X, vamos a escribir lim, eso es, y en el eje X quiero que vaya de 40 hasta 80, y en el eje Y, plt.int, quiero que vaya del 0 hasta el 14. Eso por un lado. Bueno, además vamos a escribir AX tick bajo params. Esto es un ajuste que es para las grabaciones, ya sea en el eje X y en el eje Y. Para ello escribimos both, que sería ambos, tanto el eje X como el Y. Coma, escribimos which, cuáles, igual both también, ambos, y label, perdón, label color, ¿bien? Este color va a ser el gris también, y el color, que va a ser el mismo, gray.
Entonces acá veamos que está mal. Which both level color exist. Y el error es este. Y se corrige. Listo. Ahí ya terminaríamos el paso 6, que vendría siendo el ploteo de los datos. Ahora vendría siendo el paso 7, que es la exportación de estos datos. Para ello vamos a crear un directorio de guardado. Comenzamos escribiendo la variable resultados es igual a comillas punto slash, en este caso voy a llamarlo tas, y se cierra con comillas. Ahí está mi gato llorando. Resultados, y abajo una condicional que se llama if not, y vamos a hacer uso de la librería que escribimos al comienzo, que sirve para guardar estos archivos, que vendría siendo os. Punto path punto is dir, y la variable, en este caso son resultados. Resultados, dos puntos. Se debería corregir, y abajo por defecto hace un espacio de jerarquía, de indentación, os.make ears, y la misma variable que vendría siendo resultados. Ya, espacio, borramos, volvemos a la misma altura de la jerarquía, a la original, fig.savefig. Esto es para guardar la figura ya. Escribimos resultados más el cómo llamamos esto. Llamamos tas más comillas nuevamente, el punto más el formato que le vamos a dar a esto. El formato, y si se acuerdan, la abreviatura era FMT, así que lo escribimos entre corchetes. Acá me equivoqué, ahí sí. Format igual a formato es igual a FMT, coma, vamos a escribir DPI, que va a ser la resolución en la cual va a salir esto. 750 lo uso yo, si quieren lo pueden cambiar. Enseguida vamos a escribir el tamaño en el cual va a salir exportada esta figura. Ya. Y los ajustes que vamos a hacer. En este caso yo escribo bbbox inches, pulgadas, es igual a type, que vendría siendo ajustado. Face color, que va siendo como un color de fondo, white, y el frame, que son los bordes que queremos que se muestren, verdadero, true. Ahora veamos qué error nos arroja. Nos arroja un doble igual que dice este es el error. Cambié el más por un, la coma por un más, perdón, y ahí se corrige. Entonces ahí estaríamos terminados con nuestro código. Entonces volvemos acá y bueno,
una vez que ya tenemos todo el código terminado, usualmente no queda bien en la primera. Siempre hay errores y ajustes que hay que hacer. Así que comenzamos dándole a esta tecla, decimos run file, F5 también, y le damos a ejecutar. Para ello, ese, y aquí está. Así nos quedaría más o menos. Así que algunos ajustes que deberíamos hacer, por ejemplo, mover este nombre que se llama Traquidacita en el eje de la horizontal. Lo voy a dejar, lo voy a hacer acá mismo, Traquidacita, y lo voy a mover hacia el 68, casi, 68. A ver qué tal nos queda. Casi. Voy a poner 67.8, ejecutar. 67.5. Ahí sí. Y lo voy a subir un poco en el eje Y, en la vertical. Lo voy a dejar en 8. 8.0. Ahí. 8.2 también podría ser. Ahí, más o menos. Para que no invada el nombre. Ya corregimos ese nombre. Ahora vemos que el nombre andesita basáltica se sale de su campo. Así que vamos a escribir el carácter de un slash pero invertido. Para ello vamos a apretar la tecla que se encuentra arriba de eh, el símbolo de indentado, que vendría siendo las dos flechas, o al costado izquierdo del número 1, y queda de esta forma. Además, después de este vamos a escribir un N. De esa forma ejecutamos de nuevo y nos queda de esta manera. Listo. Vemos ahora la consola y vemos que nos arroja error. Bueno, yo le había comentado que Spider tiene la facilidad de decir en dónde está el error. Y yo leo acá y me dice que el error comienza en la línea 122. Entonces yo reviso acá y efectivamente me falta un carácter que vendría siendo el formato de salida. Entonces yo escribo el más formato y corchete FMT. Entonces esta cosa se debería solucionar. Dice 127 más format, el error por acá, formato, tas, resultados, tas, formato, más format, y esto es una figura, y fixate, bien, type, otro. Debería salir bien. Y acá el error es acá, formato. Ejecutamos y listo, se limpió el error. De esa manera nosotros nos vamos a la carpeta en donde guardamos la base de datos, que en este caso es lecciones Python, y automáticamente se crea una carpeta con el nombre de la figura, que en este caso elegimos que fuera TAS.
nos vamos a Task y abrimos. De esa forma ya queda lista la figura y vendría lo que siendo darle detalle. Por ejemplo, una leyenda, las grabaciones que se encuentran al interior y no al exterior, y cosas de ese estilo. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial acerca de cómo programar, digamos, lo básico, datos geoquímicos, roca total. Más adelante me gustaría hacer otro diagrama, como el diagrama ternario ACM, también que sirve para discriminar entre serie toleítica y calcoalcalina, diagramas Harker, tanto elementos mayores como menores, y lo que vendría siendo diagramas de tierras raras y multivariables. Eso, espero les haya gustado. Cualquier duda, consulta, no duden en escribirme a mi correo. Eh, Iré respondiendo de acuerdo al tiempo que tenga. Y si existe la posibilidad de participar en algún proyecto que se requiera programar, no duden en contactarme. Eso, saludos.